Juan María Naveja y Diego Petersen con los comentarios sobre notas coyunturales, sobre algunas de las columnas que se han publicado este martes en la prensa nacional. Hay muchos temas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches. Vamos al tema Morena. Me parece que es el tema que hoy destaca en muchas de las columnas, la crisis que está generándose en el Senado. Y que, bueno, parece que este hombre, Ricardo Monreal, está tomando una relevancia especial en esto. La columna que hoy tomamos es precisamente la de Roberto Roch, donde cuestiona precisamente cuál será el papel del hombre fuerte del Senado y el coordinador de la fracción más importante frente al presidente López Obrador. Ricardo Monreal ha mantenido distancia, en algunas cosas ya lo hemos visto, según dice el editorialista, especialmente con el presidente y con Claudia Sheinbaum, con precisamente distancia que ha mantenido luego de que contendieron los dos. Dice Roch que es un fuerte aspirante para el 2024, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Y dice, termina el periodista, sabremos entonces si lo ocurrido ayer fue un asomo de ruptura en la cúpula de la Cuarta Transformación o un sacudimiento concertado desde Palacio Nacional. ¿Hacia dónde? Pues no que soy al PRI. Que soy Ricardo Monreal. A ver, de entrada era muy difícil que se mantuviera ese equilibrio entre ambos en el Senado. O sea, si tienes la mitad de la bancada jugando con uno y la mitad de la fracción jugando con otro, uno es presidente de la mesa directiva, Martí Bartres, y el otro es coordinador de los senadores, en algún momento iba a haber una colisión de este tipo. Segundo, creo que sí tienen visiones distintas de partido. Yo no creo que sea un asunto de distanciarse con el presidente. O sea, a veces parece que el cercano, el directo es Martí y el lejano es Ricardo Monreal, cuando no es cierto. Ricardo Monreal tiene una interlocución con el presidente de la misma manera. La diferencia, sí creo que sí creen en partidos políticos totalmente distintos. Yo sí creo que Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, creen en un Morena, yo diría, más de tendencia socialdemócrata, dialogante, centro-izquierda, ¿no? Que no se pelee con los empresarios, que no vocifere contra los medios de comunicación, más estructurado, más institucional, menos movimiento. Y sí creo que la otra parte, la de Martí Bartres, sí creen en un partido político más movimiento, desestructurado, asambleas, que dependa más del obradorismo que de construir una ruta ideológica distinta, por lo que creo que sí hay una pelea de fondo, que le conviene a López Obrador que exista, aparte de esta idea de que dijo en la rueda de prensa de la mañana, yo no tengo ni idea de lo que pasa en Morena, ni idea de lo que pasa en el Senado, yo no me meto porque él es el árbitro de esa contienda. Aunque y sabremos que va a estar presente en la asamblea. Y sabremos, pues claro, porque no esté López Obrador en la asamblea de Morena. Y sabremos, yo creo que en noviembre, cuando se elija el siguiente dirigente nacional, cuál de estas facciones gana, si es Mario Delgado o Berta Luján y Jade Cole, que son al final la parte más dura de los que quieren hacer de Morena pues un movimiento constante, no institucionalizado. Ahora, dice Roberto Roch, menciona a López Obrador como el mejor o el animal político más grande del país. De los últimos 25 años. Yo creo que Ricardo Monreal es tanto o más hábil que López Obrador. La trayectoria de Ricardo Monreal habla por él mismo. Él nace al mundo político como una promesa en el Foro Mundial de Davos, como uno de los jóvenes promesa. Después fue, fíjate todo lo que fue Raúl, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas por el PRI. Después fue 3 veces diputado federal. Ha sido gobernador por el PRD. Ha sido 2 veces senador de la República. Ha sido delegado en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. O sea, realmente Ricardo Monreal es un hombre que se la sabe de todas. Es un hombre que ha crecido y que además ha sabido serle leal a López Obrador. Él ha sabido los tiempos de estar cerca de López Obrador, desde salirse del PRD con él, después aguantar lo que sucedió en la Ciudad de México, porque en la candidatura López Obrador se decanta por Claudia Sheinbaum y él... Bueno, no fue él. Voto. Le preguntaron a una persona. Nadie vio la encuesta, pero ahí estaba. Pero es feo. Y la aguantó, La aguantó y viene ahora esta posición, que ya la describía perfectamente Enrique, lo que representan los equilibrios en el Senado. Yo sí creo que de aquí en adelante Ricardo Monreal juega para el 24. Hay cosas que me parece muy divertida, es que alguien que viene de esta cultura priista manipule un padrón electoral
que alguien que pierde por un voto grite fraude, nomás nos faltó alguien que la señora en que electo hubiera hecho haya sido como haya sido, y tenemos la síntesis de la democracia mexicana, ¿no? Es decir, esta parte donde los partidos son incapaces de procesar las cosas al interior porque no son partidos que tengan reglas, que estén institucionalizados. Ahora, ¿qué sí pasa con Morena y este debate que había con Martí Batres? Es que, de alguna manera, lo que hizo Monreal fue convertir al Senado en una especie de contrapeso de la presidencia de la República. Él sabe que, al no tener mayoría, es el espacio de diálogo, donde se van a atorar todas las reformas constitucionales, es en el Senado, porque no tiene la mayoría Morena y sus aliados, y eso le dio lo entendió muy bien Monreal y supo capitalizarlo para convertirse en el gran político dialogante. No porque lo sea, sino porque esa es su situación y lo va a construir desde ahí. Y se ve de alguna manera, digamos, el que radical, que no hacía que jalaba, digamos, la cobija para el otro lado, era Martí Batres, ¿no? Y lo sacó de una manera, yo diría, elegantísima, porque le ganó una elección, ¿sí? Y le ganó la elección cediendo la presidencia. Cediendo la presidencia. O sea, la presidenta del Sí, Senado pero lo europeo. controla. A ver, lo controla. Sí, pues se va a Pero lo que me controlar, refiero es que llegó a ese evidentemente. límite. A ver, Darse a pero, otro partido que no tiene ni pero registro. es alguien que llega al PES porque viene del PRD, fue esposa de un expriista muy importante de Tamaulipas, que es Carlos Rojas, luego estuvo en el PRD, Tabasco, es decir, no puedes creer que el presidente no esté atrás de eso tampoco. O que lo deje correr. Porque es claro, Que que le, le le conviene que existe ese debate. Claro. A ver, en la oposición no existe eso. A ver, para mí el tema es, y sigo con una primera idea que planteaba Diego, y es que Morena es un partido en construcción. Y entonces estos conflictos al interior los vamos a estar viendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un partido que todavía no tiene reglas claras, procedimientos, y yo creo que además en México tenemos un déficit en ese sentido. A mí si me preguntas cuántos partidos de verdad tenían reglas al interior claras o las tuvieron en algún momento, el PRI y a lo mejor el PAN en algún momento. El PRI tenía, pero no estaban escritas. Exacto. No, pero el PRI era el presidente. Pero El ya, presidente. o sea, fuera de esos dos momentos, de esos dos partidos, todos los demás institutos políticos de este país han sido una cacería al interior y son guerras intestinas en todos los momentos. A veces se hacen públicas, a veces no, pero Morena va a caer en eso. En el PAN se hacían pedazos dentro de sus reglas. Exacto. Y el PRI también era incapaz de... Y había de pronto alguna cuchillas. ruptura, pero Claro. los que perdían en general aceptaban la Claro, derrota, pero lo procesaban en general. Morena, yo creo que en ese sentido está arrastrando, así como tiene gente de todos los partidos, está arrastrando los vicios de todos los partidos, de gente que está metida ahí, y por supuesto que yo creo que esta es la primera de varias que se van a protagonizar en los estados, en otros espacios del propio gobierno. Por supuesto, en noviembre seguramente vamos a ver la cacería para ver quién va a quedar como presidente o presidenta de este instituto político. Es decir, vamos a ver todo ese tema. Y además, porque el pastel que le tocó a Morena de aquí al 21 es tremendamente grande y apetitoso. O sea, lo que se está peleando es demasiado poder. Ahora estamos viendo lo que siempre hemos visto con la izquierda en México, que se fracciona, que se divide, que se pelean, creo, que o sea, las tribus, o a ver, qué vamos a tribus ver. Yo ni siquiera veo la izquierda. A ver, tribus, yo sí creo que hay, digamos, posicionamientos de izquierda, por supuesto. Tal vez más en Martí Batres que en Monreal. Como siempre en todo proyecto político hay matices grises, unos están más a la izquierda, otros más al centro. Pero sí creo que hay digamos, una definición de la identidad de Morena. O sea, Morena en este momento está definiendo qué quiere ser. Claro. En el periodo en que López Obrador sea presidente, pero también en el post-obradorismo. Y yo creo que si algo nos puede dejar los movimientos políticos progresistas o de izquierda en América Latina, es que han sido efectivos los que han logrado institucionalizarse en verdaderos partidos políticos. Ahorita vemos lo que pasó con el Partido de los Trabajadores en Brasil y el profesor Lava Jato. Pero el PT fue un partido, y las políticas de Lula en general fueron exitosas durante 5, 6, 7 años, como un partido institucionalizado, con candidatos. El peronismo... Dos periodos, ¿no? El peronismo con Kirchner logró institucionalizarse a través del Partido Justicialista. Es decir, creo que sería peligroso desde mi punto de vista para Morena que tomara la deriva de Jade Cole, la deriva de Luján, que es, digamos, que sea un partido movimiento,
que eso no está mal, que tengan una relación con la sociedad civil, con las organizaciones, pero que sea sobre todo un partido caudillista, un partido que dependa del ideario ¿no ves ruptura? de una persona. No, es que yo creo que hay un debate genuino Sí. y creo que en la parte de Mario Delgado, Ricardo Monreal, que es más pragmático, pero Marcelo Ebrard, Pero mira, sí a piensan ver. en un post-obradorismo. No, es Claro. que quieren un partido De de una izquierda futuro. más Es que quieren un cohesionada, partido más- de futuro. Creo que esa es la gran diferencia. Y el Algo que otro, sobreviva después de sí, López Obrador. depende demasiado de López Obrador. Y si López Obrador es el que va, digamos, a ser el factor más importante, eso sin duda, para la sucesión, pero que también hay un juego interno. Sí, o sea, lo que le conviene a Marcelo, le conviene a Mario Delgado, a Monreal, es que haya un partido más institucional, que procese las cosas y Pero no eso le lo conviene está a todos en el esperando país, a Diego. ver a dónde apunta López Digo, Obrador. nada pero más. eso le conviene a todos en el país. No, Ah, no, necesitamos porque a lo que buenos me refiero- partidos, pero, todos, ¿eh? Y más si es el partido mayoritario, porque creo que un partido de esas claro. características no apoyaría la ley Bonilla, por ejemplo. Claro. J. Cole sí lo apoya porque lo que quiere es consolidar su poder y su estructura. O sea, lo que me refiero es que creo que partidos que definen más claramente sus idearios, porque López Obrador tiene una ideología muy difusa. Claro. No es Es fácil. lo ¿no? que yo Con iba a ideario decir, tienes mira, canchas más Presidente, claras hoy de en- juego. Hoy en la mañana traté de leer bien lo que dice el presidente López Obrador sobre la pregunta concreta de lo que estaba pasando en el Senado. Y el presidente insistió en algunas cosas. Reconoce que tiene que haber polémica con libertad, hacer política para beneficiar al pueblo. Y esta parte, no sé si traía un mensaje donde dice el presidente, ¿sí?, que él va a expresar en la asamblea a través de una carta que le vaya bien a Morena, que le vaya bien al país, pero dice mantener los principios y los ideales y no buscar el poder por el poder. ¿Está mandando un mensaje el presidente o no? Bueno, yo creo que el presidente es muy retórico en sus cosas. ¿eh? No es cierto. Y mira, No, eso es pura Oye, son las interpretación. mañaneras. yo sí creo que viene, si no un rompimiento, sí la constitución de un grupo pensando en el 24. Más sólido, más dos. ideológicamente. De dos, sí, seguramente de dos, pero... Porque están los externos que creo que ahorita no tienen tanta vela en el seguramente. entierro, los Cloutier. Y probablemente Esteban hasta tres, Moctezuma. porque los priistas que están insertos en Morena pueden tener algún juego. Pero este grupo, en donde está Monreal, en donde, o sea, no perdamos de vista que esta mujer, Mónica Fernández Balboa, es una mujer bien formada, ¿eh? Es una mujer con una buena trayectoria, como ya decía Diego, esposa de Carlos Rojas Gutiérrez, cuñada de Francisco Rojas Gutiérrez, con una muy O sea, buena colosista. trayectoria. Es una gente que tiene una... Salinista. Salinista. Y la posibilidad de que Mario Delgado sea el próximo presidente del PRD y allí entre Del también PRD, Marcelo de Morena. Morena. El PRD no creo que tenga para pagar al presidente, ¿no? Y en el caso de Marcelo Ebrard, que se incorpore a este grupo. O sea, sí puede constituirse un grupo pensando en el 24 con otras condiciones. Y yo cerraría con algo bien importante, perdone que me voy a salir un poquito porque me parece que el artículo de hoy, que incluso nos lo mandaste por ahí, de Salvador Camarena, es brillante en la parte en donde advierte lo que representa el peso del poder. Y eso no lo estamos midiendo, ¿eh? Está cambiando en muchos sentidos el gobierno. Voy a Martí Bartres. Sí, Bartres antes ni de broma se Pero fíjate, si se queda Porfirio, lo más seguro es que se quede presidente de la Cámara, porque aunque el PAN la quiere, es un acuerdo No hay forma. y no hay legalmente forma de que lo exija, ¿no? Era un acuerdo del tripartidismo de la época anterior. ¿Cómo se llama? El pasado, ese remoto. donde todos Viejo eran régimen. corruptos, el viejo régimen. Viejo régimen. Luego, Mario Delgado, que también es alguien moderado. Como quedó el Senado, en realidad están desplazando de alguna manera a estos que vienen, digamos, del obradorismo de masas, del partido de masas, del partido, digamos, asambleísta, ¿no? Entonces yo sí creo que eso se está configurando de cara al primero al 21, o sea, claro que el objetivo es el 24. Quien quede mejor colocado en el Pero 21. de aquí al 21, lo que se renueva es la Cámara de Diputados, el Senado no. Habrá una nueva legislatura, tendrá que salir ahí en ese momento Monreal de la coordinación, habrá una nueva coordinación, pero sí creo que lo que están buscando es consolidar en las cámaras cierto contrapeso a esta visión, no al presidente, pero sí a una visión, digamos, de este partido asambleísta y de masas, y donde todos levantando la mano, pues, ¿no? Terminamos con el tema, podríamos seguir, pero vamos, si quieren, a otro tema. Luego de la brevísima pausa, vamos para opinar ahora con el tema de la diamantina, la manifestación, lo que siga.
¿Necesitas sentir la velocidad? Gana boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de México 2019. Paga en comercios usando tu NIP y gana. Participa en recompensas.santander.com.mx. 8.8 millones de facturas falsas en estos últimos 5 años. Más de 244 mil millones de pesos por evasión de impuestos. Ponen al gobierno de México en alerta máxima. Fraude fiscal, desvíos de recursos, lavado de dinero y hasta financiamiento para campañas electorales han puesto en el ojo del huracán a empresas fantasmas. El Senado de la República apuesta a poner un alto a la evasión y defraudación fiscal, así como a la expedición y enajenación de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada. ¿Será la solución? ¿Es excesivo el castigo? ¿Afectará a los contribuyentes cumplidos? ¿Terrorismo fiscal o asunto de seguridad? A fondo, conduce Eduardo Torreblanca, martes 10:32 de la noche, en TVC. Ascenso MX. Cimarrones de Sonora contra Tampico Madero, domingo 8:50 de la noche, en TVC. Otro tema que ha estado en el debate y que lo asumimos aquí en esta mesa para opinar, tema de la manifestación del viernes pasado, esta manifestación de mujeres hartas, mujeres cansadas de impunidad, de injusticias, y que, bueno, también se fue hacia un tema de dañar algo de infraestructura y que, bueno, para algunos de vandalización. Este tema. Hoy tocamos la columna de Ana Cristina Ruelas de Sin Embargo. Ella, como saben, es la directora para México de Artículo 19 y Centroamérica, y ella señala lo siguiente: cuando el diálogo con las autoridades se cierra, las puertas del espacio público se abren. Señala también que no podemos esperar que ante la ira y el enojo que implica el desamparo, la manifestación sea siempre inofensiva. Y dice, las protestas pueden ser perturbadoras y aunque a veces nos incomodan, promueven el cambio o incluso provocan verdaderas transformaciones sociales. Se hace una referencia a Ayotzinapa, San Salvador Atenco y otras de estas manifestaciones que ha habido en este sentido. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo diría, primero, hay que separar lo que podemos considerar como expresiones de violencia de la marcha y las demandas mismas, porque de repente... Queremos combinar. Sí, como bien dice, siempre ha habido en manifestaciones alguna especie de violencia o cosas que nos pueden no gustar, desde si cerrar Reforma, por ejemplo, el presidente López Obrador, cuando en la de 2006, hombre, que si se discutía si se debería cerrar Reforma o no, lo que había era una demanda democrática y eso es lo que había que atender, ¿sí? Él mismo organizaba tomas de pozos petroleros, no pago de luz, etc. Creo que lo que me parece que es terrible es que, como son mujeres, no esperábamos violencia. O sea, hay como una lógica, ¿cómo que las mujeres hacen eso? ¿Cómo se comportan de esa manera? Cuando lo que hay que tener es la demanda básica, que es que ser mujer en México en este momento es terriblemente inseguro, que lo que hay detrás de todo esto es un grupo o una institución que no funcionó, ¿sí? Que filtraron el nombre de la muchacha presuntamente violada, que filtraron videos para lavar la cara del fiscal de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que las instituciones están funcionando para proteger a los policías y no para proteger a las mujeres. Eso me parece que es el debate de fondo, ¿sí? Que no hay una claridad, digamos, en este gobierno de la Ciudad de México, y yo diría casi todos los del país, en ninguno, de que tienen que proteger y darle certeza y seguridad a las mujeres en las calles, ¿no? Entonces, eso me parece que lo demás, pues, es anecdótico, ojalá no hubiera pasado, sí, pero no pasa nada. Pero de alguna manera es tarde, ¿eh? O sea, ya pasaron las muertas de Juárez. Ya pasó toda esa racha de asesinatos en el Estado de México, en donde los gobiernos del Estado de México hasta borraron los acontecimientos. No hay asuntos menores en lo que ha ocurrido en los últimos 15 días.
a partir de la denuncia de la violación de la jovencita y la investigación, el ir y venir, la forma... La marcha del fin de semana fue consecuencia del trato que dio la policía a un acontecimiento. Pero a mí me parece que, primero lo que dice Diego, no perdamos de vista de qué se trata. El abuso, la violencia, el ataque, los asesinatos de mujeres. Eso es lo más importante. Y a partir de allí, tampoco hay que desestimar asuntos como los que ocurrieron, ¿eh? Ese golpe que recibe el reportero de Televisión Azteca es de un hombre, es de un sujeto, no, de un hombre. es de un sujeto que o sea, achacárselo a un colectivo feminista. Oye, pero yo a lo que iba, Y que Enrique, son es que instrucciones de otro hombre. Que iba yo metido tengo a la- pero a decir que es colectivo feminista. cuando tú ves al sujeto que golpea al reportero, que- dices, este es un tipo que parece infiltrado. Es que profesional. Es un Profesional, profesional, así es. Le rompió la mandíbula. Entonces, No, más lo hizo en el momento Ni en que titubea, todo el mundo ¿eh? lo viera, no, ¿eh? entonces, exacto. pues, pero no es menor ninguno de esos casos porque hay mujeres que no querían medios en la cobertura. Hay mujeres. Otras, al contrario, estaban reclamando la presencia de medios en ese lugar. Es decir, por eso no es nada menor. No es menor la pinta que hoy yo leía por ahí en Milenio que va a costar entre 15 y 30 mil pesos Borrar la rehabilitación. Me parece que es una vacilada, no va a costar muchísimo más, pero lo que cueste es simplemente un Coincide. hecho que ahí sí se puede resolver y ya. Nada no se pasa puede comparar con No, una nada. violación, un ataque A o ver, algo. yo O creo sea, que este coincido caso, con- caso particular fue como la gota que derramó el vaso de una situación de hartazgo social de las mujeres en este país. Obviamente el caso se refiere a la Ciudad de México, pero es una situación que podríamos, digamos, está generalizada en todo el país. Y yo creo que este evento fue esa gotita o ese fósforo que incendió una pradera seca, donde dijeron las mujeres es como una especie de ya basta, recordando el movimiento zapatista, decir, a ver, ya estuvo bueno de tanta violencia, de tanto acoso, de tanto hostigamiento, de indefensión institucional, que eso también lo estaban diciendo antes, de esta incapacidad de las instituciones de poder generar, garantizar la protección y la seguridad de las mujeres. Y entonces ese hecho lo que nos detona es una circunstancia que se viene cocinando desde hace muchísimos años, que se ha denunciado desde hasta el hartazgo. Las cifras de feminicidio, por supuesto, que han ido en incremento en muchos lugares, desde el tema de las asesinadas de Juárez. Y entonces, pues por supuesto que vamos a ver este tipo de movimientos sociales explotar. ¿Por qué? Porque no ha habido avances sustantivos en la defensa de los derechos de las mujeres. Se han creado institutos, se han hecho leyes, se han generado Secretarías. protocolos, secretarías, y la cosa no cambia. Entonces, por supuesto, y bien lo dice Cristina Ruelas, frente a esta cerrazón o a esta incapacidad institucional de responder a un problema tan grave, por supuesto que las mujeres dijeron, ya estuvo, vamos a salir a la calle y esta no va a ser la última, ¿eh? Yo creo que vamos a ver ya en el país recurrentemente expresiones de repudio a la violencia y de demanda de que a ver si ahora sí las instituciones empiezan a garantizar plenamente los derechos de las mujeres y que empecemos a ver un país con cada vez menos violencia hacia ellas. Yo Sin creo que ese es el sin tema de visión fondo. machista, ¿no? Así Sí, es. a ver, yo creo que el feminismo es si puedo decir, la gran revolución en este momento de Occidente. Así es. Porque Y mundial. yo la verdad es que yo creo que es sobre todo Occidente, ¿no? Hay algunos... No lo veo en los países No, musulmanes, no a lo ver, veo en hay China. alguna, por pero hay ejemplo, muy expresiones, característica de los kurdos, las kurdas, ¿no? En el caso turco, pero son mínimas, ¿no? En Occidente sí hay una verdadera efervescencia de la conciencia de las mujeres en torno a sus libertades, sus derechos, y casi lo vemos en todos los países. Creo que en el caso mexicano es paradigmático porque son manifestaciones frente a un gobierno que se asume, digamos, con sensibilidad ante esos temas. Por ejemplo, el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Que ella misma, yo creo que, no sé si alguna vez se ha definido, pero yo creo que ella se define como feminista, Claudia Sheinbaum. Creo que hay muchas feministas en el contexto del López Obradorismo, muchos más de las que había con el PRI, con el PAN o con cualquier otro. Pero entonces creo que eso todavía profundiza las contradicciones de la respuesta de las autoridades, porque no es lo mismo que un gobierno como el de Emilio González reaccione de determinada manera frente a un hecho como una violación, filtrando, tratando de salvar la cara a los policías, tratando de que las instituciones no sean golpeadas, a que un gobierno
que se asume como feminista, protectora Así es. de los derechos de las mujeres, reacciona de esa como que forma. es una- Yo creo que también, Claro. seguramente muchas de las personas que estaban ahí manifestando se votaron por Claudia. Muchísimas de las personas que se manifestaron. Entonces yo creo que es todavía más indignante que llegue una persona con determinado discurso y que se operen las cosas de forma tradicional. Sobre el caso de la manifestación, yo cada vez tengo más la impresión de que en México nos molestan las manifestaciones políticas, que esas son las que nos molestan. Porque, por ejemplo, cuando gana un equipo de fútbol y se bloquean calles para festejar, y hay violencia, Y se daña. todos, yo he estado, a ver, la yo he infraestructura. estado en miles de celebraciones Y, de y fútbol. golpean gente. No, claro, y camarógrafos. Claro, claro. A ver, yo he estado en miles de celebraciones de fútbol, Es que con no le vas al cerveza, Atlas, por con eso. todo. Bueno, los que podemos festejar, Juan Manuel. Claro. Acuérdate, cuando festejaron el campeonato de los Tecos no hubo No, ningún destrozo. pero a ver, no, sí, hubo claro. un muerto. Hubo un muerto, perdón, sí. Oye, pero digamos, las de la selección mexicana, mundial, entre semana, 10 de la mañana, todos tomados, bloqueando la Minerva, bloqueando el Ángel de la Independencia, no pasa nada. ¿Qué nos molesta? Se que la cubre, gente se salga, cubre como feliz. que la gente salga a exigir sus derechos. Eso nos molesta. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una cultura, y creo que aquí hay un choque de generaciones clarísimo en el país, una cultura que nos metió el prismo hegemónico durante mucho tiempo. Y que la marcha política era para apoyar. Para apoyar, pero a la casa, al trabajo, del trabajo con un cuate y a la casa. El espacio público no se utiliza para manifestar y el poder siempre tiene mucha capacidad para criminalizar. Hay que ver los videos del 68. Ordaz decía, son drogadictos, están infiltrados por el comunismo, salvamos a México. Lo mismo aquí, feminazis, no tienen nada que hacer, váyanse a su casa. Es que fue lo que hicieron Creo que al filtrar estamos- los mira, videos los medios de también comunicación, la creo que, policía de creo que ahí Azcapotzalco. tenemos un papel muy importante porque Sí, claro. muchas veces, y que hay que cubrir las dos cosas. El periodismo tiene que cubrir las dos cosas. Tiene que decir la manifestación y también si hay un acto vandálico. Las dos cosas. Pero sí creo que lo tenemos que hacer desde un punto de vista más pedagógico. Pero además mucho hay más que- didáctico. hay menos que- alarmista. Hay que entender que la política se hace en el espacio público. Es decir, las grandes transformaciones se dan cuando se toma el espacio público y ese debe ser, digamos, el espacio donde vamos a dirimir democráticamente lo que queremos. O el Facebook. No, o sea, es que Que es el nuevo espacio público de la fíjate, red. pero fíjate cómo nunca una manifestación en Facebook va a tener la importancia que tiene una manifestación puesta No digo que en las la originan, calle. ¿no? Sí, sí, como pero la primavera árabe, como todo, se originan en tomar- redes. Pues pero más tomar bien la calle es ayuda a la importantísimo. articulación, A la ¿no? articulación. Diría Castells. Que van a haber destrozos, sí, que puede, o sea, aquí tuvimos el 28 de mayo, ¿sí? Y bueno, sí, hay gente que cree que esa es la forma de generar que la manifestación, digamos, tenga cierta trascendencia, trascienda. Hay quien dice en automático todo el que está encapuchado es infiltrado, tampoco es cierto. Hay diferentes formas de manifestación. Y la otra, entender, lo que vi ahí era una gran pluralidad. No todos los movimientos feministas piensan igual, son iguales. Y lo que hizo esto fue reunirlas a todas. O sea, el tamaño del hartazgo es tal Es que el hecho se fue reunió que a la todas. seguridad indignante. El hecho fue indignante y ahí todas las agendas feministas se articulan, se juntan y dicen, a ver, unas vamos por lo político, otras por lo laboral, pero cuando ya estamos hablando de la integridad de la persona y de los derechos más fundamentales, pues ahí sí todas dicen, vamos, bueno, todas y muchos hombres que también son solidarios frente a estas demandas, ¿no? ¿Pero qué debería haber hecho el gobierno del Distrito Federal? ¿Qué debería haber hecho Claudia? Mandar a la policía, contener, No, yo no creo que, reprimir. a ver, en la pero- manifestación ¿o actuó qué? bien, actuó mal antes cuando, la previo, es que- cuando dijo Desde luego. el caso lo trataron muy mal. Por eso la manifestación fue una consecuencia Secuencia de- del pésimo trato que se dio a un caso. Ahora, Raúl, siempre es saludable ir a los casos pequeños. Hoy en la portada de Mural aparece un sujeto que es señalado de violador en Uber. ¿Sí? ¿Cuántos padres de familia están con la zozobra de la jovencita que tiene que regresar a casa a cualquier hora, ni siquiera tiene que ser altas horas de la noche, y que están con el sinsabor de saber si va bien o mal? ¿Por qué? Por este tipo de excesos, este tipo de situaciones en las cuales ya parecía hasta una costumbre y hasta ya había quienes las veían con normalidad. Pero no solamente la violencia, también tendríamos que ir a otros terrenos. Tú estás aquí lleno de mujeres, Raúl, gente que viene a trabajar, que viene a buscar una oportunidad, que busca crecer y que está buscando cómo desarrollarse. Hay lugares en donde no hay ni oportunidades para que las mujeres hagan aquello para lo que están hechas o para lo que se han preparado o tienen Y me talento. parece que hay también un tema cultural de
este machismo que se impone. sí. Hoy leía dentro de las columnas en la mañana lo que Guadalupe Loaesa, que normalmente me divierte es leerla, pero hace una confesión en donde su mamá la llevaba a la iglesia con el sacerdote de la colonia, y el sacerdote se levanta la túnica y no traía pantalones ni calzones, cuando ella tenía 15 o 16 años. Sí, o sea, Era verano. A ver, ese tipo de cosas, Sí, hombre, a ver, Es son algo aparte de lo que los hombres nunca vamos a enfrentar. No. A ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ese tipo de traumas que determinan una vida. Así es. El miedo que es salir a caminar, ¿no? O sea, El hecho de ser mujer significa ya de entrada que te juzguen como te vistes, que te juzguen Una por lo que haces, desventaja por lo que social. dices, que no puedes responder ante ciertas cosas y además que todo el mundo se siente con el derecho a y creo que pellizcarte la nalga, ¿no? aparte de que nos molestan las manifestaciones políticas en general, creo que también el feminismo es tan simbra tanto y divide tanto porque es una revolución de lo cotidiano. O sea, no es una revolución al estilo marxista o no es una revolución al estilo leninista. Es una revolución que va desde la forma en que te relacionas con tu pareja hasta la forma en que te mueves en el espacio público, hasta cómo te Y vistes. lo que pasa en casa. Lo que pasa en casa, lo que pasa afuera. A lo que me refiero es que Es de una pronto es revolución social. tan chocante porque es como si tú te vieras en el espejo frente a lo que haces todos los días. Entonces, por eso a nadie deja indiferente. Cuestiona los ¿no? cimientos mismos de la forma Sí, que lo sí, relacionamos. Pero empezaste, Enrique, Es que- diciendo algo bien importante, la parte de enfrentar cosas fuertes. ¿Qué está pasando con Plácido Domingo? Yo veo los españoles que no saben dónde ubicarse ante la... Yo creo que a los del CAE. Que no hayan dónde ubicarse ante a la acusación de 9 mujeres de abusos por parte del tenor. No hayan dónde ubicarse porque es una celebridad que incluso están tratando de atenuar el tema. Bueno, pasó con House of Cards. Sí. ¿no? No, lo que pasa es que Con- estamos ante un movimiento que pone en duda el status quo en toda su, digamos, en toda su magnitud. Por eso es tan incómodo, por eso las reacciones tan virulentas de estigmatizar las expresiones de manifestación, por eso a todo mundo le genera escorsor, porque lo que está poniendo en duda es el mantenimiento de un status quo y que yo veo que no hay reversa. Este movimiento social va a cambiar la forma como nos relacionamos. Te pongo un ejemplo. En el metro de Barcelona hay un anuncio que dice, por favor, hombre, cierre las piernas. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres nos sentamos de determinada manera y las mujeres son educadas a determinarse de otras. Y si tú ves en el autobús o tú ves en el lado, siempre nos sentamos de esa forma. Entonces, las mujeres tenían que brillarse sentadas así, mientras el hombre ocupaba el espacio público como dominador. Es decir, desde esas pequeñas cositas hasta la violencia, hasta la brecha salarial, pasando por la administración de justicia, por cómo se enfrentan a un juez, por los amigos. Es decir, cuestiona todo y al cuestionarlo todo, pues por supuesto que genera polarización. En el metro de la Ciudad de México terminaron haciendo vagones exclusivos para mujeres. Que eso es lo peor que puedes hacer. Sí, digamos que transicionalmente puede ser, Sí, pero exacto. tenemos que ir Segregar. a que digamos que el espacio público es igual para hombres y mujeres, que cada quien se viste como quiera y que nadie moleste a nadie, porque nadie tiene derecho sobre el cuerpo del otro, punto. Así es. Gracias. Seguimos en Mega Canal. Buenas noches a quien nos ve en TVC. Seguimos. Hristo Stoichkov fue jugador búlgaro que debutó en 1981 en el Maritsa Plovdiv de la segunda división de Bulgaria. En 1982 fue transferido al Zveros Harmanli de Bulgaria. Shaska Sofia compró a Stoichkov en 1985, donde ganó 3 ligas y 4 copas de Bulgaria. Tras su éxito en Bulgaria en 1990, el fútbol de los jugadores más queridos por la afición culé, debido a su entrega, vehemencia y coraje por los colores. Fue uno de los protagonistas indiscutibles del llamado Dream Team Blaugrana junto con ¿Ahogado en deudas? Agárrate del 90% de descuento en recargo sobre tu deuda con el CIAPA, pagando en una sola exhibición. Para hacerlo válido necesitas pagar el total de tu adeudo. O si lo prefieres, un 75% de descuento en convenios para pagar parcialmente. Aprovecha este descuento en sucursales de CIAPA y centros operativos hasta el 31 de agosto del 2019.
Recupera tu tranquilidad. No lo dejes pasar. CIAPA. Gobierno de Jalisco. La temporada de lluvias ya está aquí. No tires basura en las calles, ni te resguardes bajo un árbol en una tormenta. Si vas en carro, toma vías alternas. Conserva tus documentos importantes en bolsas plastificadas. Si sales de casa, desconecta los aparatos eléctricos. Aguas con las lluvias. Gobierno de Tlaquepaque. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010. Así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. El regreso a clases se acerca y como tú, cuento con Provident. Provident te presta fácil y rápido hasta 10,000 pesos de inmediato, sin aval y a domicilio. Y ahora, al recibir tu préstamo, Provident te regala la lista de útiles. No esperes más. Llama ya al 01800-633-1111 y pide tu préstamo. Con Provident, la respuesta es sí. La temporada de lluvias ya está aquí. No tires basura en las calles, ni te resguardes bajo un árbol en una tormenta. Si vas en carro, toma vías alternas. Conserva tus documentos importantes en bolsas plastificadas. Si sales de casa, desconecta los aparatos eléctricos. Aguas con las lluvias. Gobierno de Tlaquepaque. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010. Así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. Edgar Chávez Pérez desapareció en el municipio de Tierra Colorada, Guerrero, el 30 de junio de 2010. Óscar González Muñiz desapareció en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el 5 de enero de 2011. Amiga, ya viene el regreso a clases y si quieres que tus hijos vayan súper equipados a la escuela, hazle como yo, que cuento con Provident. Claro, porque Provident te presta hasta 10,000 pesos de inmediato, sin pedirte aval, y además te entrega el dinero a la puerta de tu casa. Con Provident todo es fácil y rápido. ¿Pero qué crees? Con Provident siempre hay más, pues al recibir tu préstamo fácil y sin aval, Provident te regala la lista de útiles escolares al instante. Todo el paquete de útiles al instante. ¿Qué esperas? Llama ya al 01800-633-1111. Pide tu préstamo y llévate tus útiles gratis. Con Provident, la respuesta es sí. Hay muchos temas para seguir en esta mesa para opinar, pero vamos, si les parece, al temas locales, que me parece que esta semana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha salido a medios luego de una serie de acontecimientos, hechos que han estado en la opinión pública, el tema del zapotillo, el tema de la inseguridad, el tema de ese video de el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación haciendo amenazas. Hay varios temas y me parece que el gobernador ha salido a medios a hablar por el tema del transporte público y si quieren pues vamos empezando con alguno de ellos. Hoy también se anuncia la Policía Metropolitana como parte de un logro, una reestructuración para ponerla en orden y en coordinación a las policías municipales de estos 8 municipios que forman la zona metropolitana de Guadalajara. Una opinión. La Policía Metropolitana, lo hemos comentado, mientras no haya un cambio constitucional, pues es un cambio en la forma operativa, ¿no? Va a haber un coordinador para los diferentes comisarios, ¿no? General. Un comisario de comisarios, por cierto, general, ¿no? Para echarle todavía más militarización al asunto, pero que, digamos, es totalmente voluntario por parte de los ayuntamientos. El momento que llegue otro presidente municipal, diga, pues a mí ya no me gustó el modelo, se sale y tan. Ojalá de resultado. Sin embargo, no se ve que estén haciendo nada distinto que pueda presumirse que va a haber resultados distintos, ¿no? Y que la otra parte de la Policía Metropolitana, que me parece es que digamos, está en esta idea reactiva, igual que la Guardia Nacional, de cómo damos resultados inmediatos porque son políticamente urgentes y porque es la demanda social más importante. Sin embargo, como hace rato, no hay nadie diciendo, oigan,
vamos a remodelar completamente la forma en que capacitamos y profesionalizamos a nuestros policías. Hay nuevas academias de policía. A ver, estamos preocupados por tener mejores entrenadores, no estamos generando fuerzas básicas ni contratando buenos jugadores. La segunda parte, ¿eh? ¿No? O sea, yo creo que digamos como si fuera un partido, la planeación de un equipo de fútbol, lo primero que definieron es cómo nos vamos a parar en el campo. Vamos a jugar de esta manera, ¿no? Que es a través de este esquema, que desde mi punto de vista es muy confuso. Y sigue existiendo el problema de los distintos mandos, porque yo en ese sentido creo que si quieres apostar por un modelo policial cuestionado, yo sí creo que le tienes que dar al mando toda la capacidad. O sea, el mando, el que fue presentado hoy, el comisario metropolitano, que viene eso requiere una reforma constitucional. Requiere una reforma constitucional, que eso creo que es lo menos importante. Sí, o sea, pero no le hicieron. La pasan en 10 minutos. No, el asunto es que creo que ahí hubo, entre el saque inicial del gobernador del estado, la primera propuesta en donde casi la Junta asumía todas las funciones, el comisario metropolitano, casi toda la cadena de mando, llegaron después de acordar, en particular con Zapopan y con Tlaquepaque, pues a un modelo híbrido, en donde, desde mi punto de vista, se institucionaliza la coordinación, pero no el mando. O sea, los comisarios de alguna forma se tienen que poner de acuerdo y ya la división básica de la seguridad, la división básica ya no es el municipio, porque hasta el momento era el municipio y la división básica ya no, ya son los cuadrantes. Los cuadrantes pueden estar vinculados a los municipios o no, pueden ser intermunicipales. Pero más allá de eso, creo que sigue existiendo el problema de decir a quién le va a responder el director de policía de Zapopan, pues al alcalde. A quién de Tlaquepaque, pues al alcalde. Y el comisario metropolitano, desde mi punto de vista, a menos de que le des una fuerza tremenda en términos de estrategia, de operación, de actuación en proyectos específicos, puede quedar como un mero adorno, como alguien que tiene que responder de pronto ante los medios de comunicación, pero ¿qué poder tiene? O sea, es decir, ¿qué elementos tiene el comisario metropolitano? ¿Todos dependen de otro comisario? Sí, de ahí la importancia de una para mí el proceso clave, digo, obviamente es una idea que podría dar resultado, o sea, hay que decirlo, o sea, sí es una iniciativa que podría mejorar las condiciones de seguridad de la área metropolitana de Guadalajara, sin duda. Sin embargo, para mí el proceso clave es cómo generar protocolos compartidos, cómo hacer una verdadera capacitación en derechos humanos, cómo efectivamente generar un proceso de inteligencia compartida en términos de información de seguridad. Igual, obviamente, es clave el asunto de la nivelación en términos laborales y salariales, es decir, tendría que ser un estándar, todos con los mismos derechos, las mismas prerrogativas. Es decir, cuando tú tengas todos o tengamos esos elementos es cuando yo creo que el proyecto puede en verdad funcionar. Si es solamente un tema de coordinación administrativa donde se tienen que seguir poniendo de acuerdo, creo que se resolverán 2 o 3 puntitos, pero el problema seguirá estando de fondo. Y para mí el tema es decir, a ver, tenemos que hacer nacer y crear una verdadera policía metropolitana con otros estándares, otras reglas, otra capacitación, otra manera de, digamos, de estar con la gente. Bueno, el otro tema fundamental es cómo ahora sí se cumple la eterna promesa de los policías de proximidad en las colonias, ¿no? Que es un asunto que hace falta mucho. Y todo eso, además, en un proceso de dignificación del trabajo policial. Si se logran estos asuntos, yo creo que podemos ir avanzando. Si no, no va a pasar de un simple acuerdo administrativo. Ahora bien, Alfaro, deja nada más para ligar con el tema, Juana María. El tema, lo que le dijo Alfaro al programa de Cara a Cara que conduce Enrique, de que habían bajado 40% los delitos. 20%. Y el secretariado dice otras cifras. Y hoy el secretariado, 20% del fuero común. Los que él dice que le tocan, ¿no? Así es. Y hoy el secretariado, pues no confirma esto que estamos comentando. A mí lo que me preocupa en todo esto, Raúl, es que ya pasó un año de gobierno, ¿eh? Ya llegamos a un año. 8 meses y medio. Pues en septiembre se va a completar el... los presidentes. Los alcaldes, claro. El Congreso. Se está cumpliendo y el un Congreso. año. Pero finalmente les van a quedar 2 años alcaldes que ya no se van a reelegir, ¿sí? Y sigue habiendo el problema de Guadalajara se puede reelegir. Pero Tlaquepaque no, Zapopan no. ¿Sí? Así. Entonces, pero independientemente, ya pasó un año. Y hay gente, casi en todos los municipios, incluso Macedonio, que no son nuevos en esto,
que debieron agilizar todos los procesos porque era un tema urgente. O sea, tú esperabas respuestas más, Así es, más y rápido. el tema de inseguridad sigue creciendo y creciendo a niveles récord. Hoy hay un dato que a mí me preocupa muchísimo. Hoy reconoce la secretaria de Gobernación que se está negociando con elementos del crimen organizado de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Ya lo había dicho el subsecretario Peralta. Sí, lo que pasa es que lo dice el subsecretario a la cándida secretaria, la secretaria como que repite algo que le dijeron, pero como que no está ella en el ajo. Pues sí, pero lo hace oficial. Bien, bien, la secretaria de Gobernación. Dice que lo que pasa es que ya se hartaron de matarse y que estaban viniendo a negociar. Ese es el planteamiento que hace Olga Sánchez Cordero. Dice, nos dicen que ya se cansaron de la violencia. De veras, no entendió en tantos años de ministra de qué características tiene un delincuente. Bueno, Olga, yo creo que aparte no le toca nada a la seguridad. O sea, si algo quitó López Obrador. Pero es la voz que está quien le diciendo toca es eso. Alfonso Durazo, ¿no? Ese tema y no tiene ninguna atribución. Eso hay que ligarlo con lo ocurrido con el video ese de que sí era el Mencho, no era el Mencho, pero... ya quedó claro que no era. A ver, no federal era, y estatal. Pero yo creo que alguien esté jugando con eso políticamente me parece muy preocupante. Claro. Yo creo que sí debe haber en la lucha política políticamente está... que hay, sí, creo que sí debe haber líneas rojas. Claro. Y esto de fingir un video del Mencho en donde le dice al gobernador rompiste acuerdos es gravísimo. O sea, sí, gravísimo. pero que no quede ahí. Te O sea, que genera no quede en lo que psicosis. dice, que lo dice Alfaro en el programa que dice es que de atrás están los políticos. Sí, ya sabíamos. Ya hay una denuncia, que no quede A ahí. ver, que ya sepamos sabíamos, quién- ellos nos lo mandaron. Pero Oye, aparte, un quién está lucrando ingrediente. con eso? El FBI declara esta semana su principal objetivo, la detención en México, la detención de Nemesio Oseguera. Como siempre. Pero ahora, Es una clásica, ¿no? Y, Era el oye, Chapo. ¿y qué va a pasar? Que va a haber otro igual, porque los que realmente mandan, que son los que están en la operación financiera, esos nadie los toca. No, pero finalmente son temas propagandísticos Claro. que tienen un peso, que tienen una repercusión. Sí, y yo creo que merma en todo ese Políticamente, percepción, claro. políticamente. Me parece Porque que el siempre- gobernador, sí, qué bueno que se haga una denuncia, que se investigue, para que no quede en esa... Es que si no lo dejas como un rumor que termina Exactamente. siendo Yo una lo que sí certeza. veo- Y eso es muy, muy peligroso políticamente. Después de la conversación con el gobernador en los distintos temas, yo sí veo que él considera que aventó todo su capital político en este año. O sea, que en su primer año está empeñando su capital político en cosas que él sabe que le iban a costar, pero que tenía que hacer. Policía Metropolitana, que estuvo a esto de una ruptura. Él cree que la Policía Metropolitana va a ser la solución para la ciudad. Ya lo veremos, ya Jorge puede haber visos, ¿no? Depende cómo se haga, que sigue. La reforma al Ministerio Público, que también es fundamental, la Fiscalía. En el transporte, la tarifa, los cambios y el reordenamiento Pero mal de las rutas. implementado, ¿eh? No sé, Digo, no te estoy diciendo si está bien, si está mal o no, sino que te estoy diciendo es que él interpreta que en cada uno de los temas que estaban atorados en Jalisco o que están atorados en Jalisco, él tenía que tomar decisiones que le iban a impactar en su capital político y que las está tomando todas de un golpe. Y que para eso es el capital político, para gastar. Sí, creo, pero pero también... abrió muchos frentes al mismo tiempo. A ver, ¿eh? el Yo zapotillo, creo que- el zapotillo igual. Sí. Que yo creo que, Que a él le queda claro que la solución ya está tomada y que pues es ahora el diálogo para poder procesarlo de mejor manera con las comunidades y con las organizaciones que hay en torno al tema. Y así sucesivamente verificación con el tema de medio ambiente que dice, el primer año mis líneas estratégicas son estas, tiene costo político, lo asumo, pensando que en el segundo año ya se van a estar empezando a ejecutar este tipo de proyectos. Eso sí, muy poca autocrítica. ¿Qué ha sido, digamos, la característica, lo que hizo llegando a Tlajomulco Sí, fue exacto. subir el predial? La primera sesión de Cabildo en Guadalajara fue irse contra el comercio ambulante. Es decir, tiene esa característica, sin embargo, creo, no solo que abrió demasiados frentes, sino que tiene un frente que es muy complicado de manejar, que se llama López Obrador. Es decir, Claro. No el PRI. eso no controla el presupuesto, no controla incluso el diálogo con el presidente, porque si se fue a 105 es porque la federación le dijo, oye, vamos a 105, lo dejaron que se fuera de bruces y luego le quitaron la tableta. ¿A quién, Aristóteles? No, A Alfaro. Alfaro. Bueno, el Foro nunca ha aceptado 105. No, Nunca a ha aceptado. En un principio dijo no. Pero dijo, vamos a Todo 105, es lo que diga la federación. Parece que camina como pato, que se mueve como pato y todo.
pero no ha aceptado los 105. Incluso le hice la ya pregunta aceptaba directa, le dije... porque ya no sabe cómo echarse para atrás, pero era su gente No. la que estaba operando para Pero que aparte, para 105. sería muy ilógico que él asumiera una decisión que no va a tomar. No, que es ya- algo que Aristóteles hizo. No, O sea, a Aristóteles le dijeron, oye, va a 105 y tú trágate. A ver, ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo que presumió con Guanajuato, ¿cuál era? 105. Sí. No, es Sí. 76-24. Sí, Que de era una el- empresa de 105. Pero es que en porque si ningún no, momento- Guanajuato no firmaba. Sí, pero eso no está dentro del documento que se firmó. No, bueno, a ver. Tú dices que es una cosa que ellos negociaron por atrás. Claro. Y que ya Alfaro está de acuerdo en 105. Y que fue a Y todos eso los sí no medios lo sé. a pedir que apoyaran 105. que no, no se claro, haga. claro. ¿no? Bueno, se están ve- se hablando, veía, están hablando del zapotillo, eso es para real. quien todavía no caiga en... Ya están hablando de un tipo que mide mucho. Lo que pasa es que, a ver, surgen varios temas, pero para concluir con el tema del zapotillo, sí, o sea, la idea del gobernador es que conviene la cortina a 105 metros. Igual que lo pensaba Emilio, igual que lo pensaba Aristóteles, igual que lo pensaba Paco. Pero él dijo, 2012, 2015, 2017, él dijo que 80 máximo y que no se inundaba ni Temaca, ni Acacico, Sí, ni tú se lo Palmarejo. preguntaste y Yo le él pregunté. señaló que, bueno, a veces tiene que tomar decisiones Que contradicen lo que alguna vez Lo que sostuvo. en Que eso campaña creo se que le dice. pega a la credibilidad de la clase política. Una cosa es que convenga o no, que ese es un debate. Pero lo segundo es tú te comprometiste a algunas cosas en campaña. Tú dijiste Y para a eso te 80 elige. y para a eso lo te mejor no tenía la elige. información completa. a lo Pero mejor siempre ya es muy fácil tuvo decir más información. Ahora viene el control de daños, Raúl, porque en estos 8 meses, Enrique Alfaro se ha desgastado. Y en áreas delicadas, hablábamos de las mujeres, el tema femenino le ha Es que abrió costado. muchos Abrió frentes al muchos mismo frentes. tiempo y yo Entonces, creo que eso fue un error. En ese Algunos control, inútilmente. en ese control de daños, Mujeres. ves todavía incrustados personajes que no le ayudan mucho al gobernador. Él no necesita que lo incendien mucho y tiene 2 o 3 casos que por allí, para su gobierno, no son nada No sé en quién estarás pensando. En 2 o 3 que... A ver, yo creo que. Yo creo que Enrique Ibarra. Nombres, ¿verdad? Estás exagerando. O Clemente Castañeda. Oye, sobre el tema, responsabiliza el gobernador a la pasada administración y también a la pasada de haber cubierto, haber Protegido, pactado. así lo dijo. Pactado. Protegido a criminales. Eso yo lo he oído de todos los gobernadores, ¿eh? De Aristóteles con Emilio sí lo dijo. Eso, pero Yo no busqué la tendría, no declaración. tendría que eso proceder de alguna forma. No, O claro sea, que las no denuncias- puedes hacer un señalamiento de que, protegieron, tiene que tener algún elemento. Claro. Pero están reaccionando tarde, Raúl, porque el asesinato del secretario de Turismo ocurrió a principios del sexenio Empezando. y el gobernador ya estaba en el juego político. Está reaccionando ahora, es tardío. Mejor que se callen y se pongan a trabajar. Sí, Pues si lo que queremos los periodistas es que hable. a ver, el rollo de decir, es que me dejaron, las cosas estaban más complicadas de lo que pensábamos. 1. 2, nos dejaron un cochinero. Hombre, ya, ¿no? O sea, Yo sí veo llevamos un 20 esbozo. años escuchando lo mismo. Yo de pacto sí veo un esbozo. O sea, de que sí hubo un acuerdo. No, claro. Con determinados sectores del En- crimen organizado y en- y que sí creo que en este momento, no sé si se está reactualizando el pacto o si realmente hubo una ruptura, pero el hecho de que ataquen a un fiscal regional, de que ataquen a tantos policías, sí te habla Sí, hay de una- que hay un enfrentamiento. Claro. A ver, que cuando hay un cambio, el diálogo no es que se sienten a la mesa, el diálogo es a balazos, tristemente. Y se ponen los límites y las nuevas formas de operación. Pero ¿no crees que la la manera en Nájera que tal lo que vez se fue más permite y lo que no lejos? se permite. Que lo de Nájera tal vez fue más lejos. O sea, porque No algo sé. que une el sexenio de Emilio con el sexenio de Aristóteles Nájera. es Nájera. ¿Sí? Y Pero, otra vez, había áreas que no se tocaban y no es que hubiera, creo yo, que los pactos no se escriben con letra, sino con balas. Y menos esto. ¿no? ¿verdad? Hasta aquí te dejo llegar y el otro recorre y no le dicen que no, pues recorre y ya ganó espacio. Y dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí ya, y entonces hay estos pactos, digamos. El propio de Almaguer facto. cuando llegó a la fiscalía decía, entre líneas, que cuando él llegó había un pacto. Claro. Cuando llegó a la fiscalía y acusaba directamente a Nájera, que después recibió pues, balazos casi en el centro de la ciudad. Y Nájera acusaba a los de atrás de que tenían pactos, porque todos tienen pactos de alguna manera no escritos. Nada más que Sí, el de pero todo atrás. queda ahí. Nájera venía ya de 15 años de Claro, estar dirigiendo cuando tú policía. tienes esos pactos que se prolongan tanto, se crea statu quo. ¿no? Vámonos, Enrique, gracias. Gracias. Jorge, Buenas Juan noches. María. Buenas noches. Diego, muchas gracias. A usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana. Gracias, buenas noches.
para opinar. A continuación, Mega Canal.